La naturaleza es inspiradora, épica, majestuosa y tremendamente aterradora. Este planeta alucinante tiene una cara oculta, llena de maravillas, pero en un sentido un tanto especial. El lado oscuro de la naturaleza está habitado por seres capaces de controlar mentes, ladrones de cuerpos e invasores de cuerpos. Pero esto no es una historia de terror posapocalíptica inventada. Estas criaturas son muy reales y aterradoras, y están mucho más cerca de lo que pensamos. Infectan, infestan y destruyen. Pero ¿por qué tienen un comportamiento tan macabro estas criaturas y qué supone todo esto para nosotros? ¿Qué se esconde en realidad en el extraño mundo de los animales zombies? La supervivencia de las bestias más inmensas, peligrosas y temibles del planeta suele reducirse a la fuerza bruta. Sin embargo, para algunas de las formas de vida más minúsculas e inteligentes del mundo, el camino hacia el éxito precisa de diabólicas estratagemas y retorcidos juegos mentales, recurriendo con frecuencia a los cuerpos de criaturas más grandes que les permitan lograr su cometido. Y para tratarse de organismos diminutos, sus asombrosas tácticas de supervivencia les dotan del poder necesario para enfrentarse a todo un ejército. Las hormigas son criaturas muy prósperas. Existen más de 14.000 especies repartidas por prácticamente todo el planeta. Y son muchísimas. Alrededor de 20 billones en total. No obstante, a pesar de superar en número a la mayoría de sus adversarios, hasta los más grandes ejércitos de hormigas son susceptibles de ser atacados, incluidas estas hormigas bala, feroces depredadoras de inmensas y poderosas mandíbulas. Su mordedura es considerada una de las más dolorosas del mundo. Pero las hormigas cuentan con un enemigo. Una tropa de partículas minúsculas capaz de la aniquilación absoluta. Y esta hormiga acaba de toparse con ella cara a cara. Comienza a actuar de manera sumamente extraña. Y es que esta hormiga ha sido infectada. Pero no por un virus. Se encuentra infectada por un hongo. El Cordyceps. Microscópicas esporas fúngicas transportadas por el viento que han echado raíces. Por medio de enzimas especiales, el hongo Cordyceps desintegra y atraviesa el exoesqueleto. Y a continuación, invade el torrente sanguíneo de la hormiga. En el interior de esta, las células del hongo se interconectan y producen compuestos químicos que penetran en el sistema nervioso, apoderándose de los músculos de la hormiga. Esta hormiga ha dejado de ser dueña de su cuerpo y, lo más importante, de su mente. El hongo parásito Cordyceps toma el control. Se comporta como un titiritero que mueve los hilos. El hongo necesita que la hormiga trepe y la hormiga se ve obligada a obedecer.
manda a la hormiga hacia lo alto, en busca de la humedad óptima, donde se dan las condiciones idóneas para ejecutar su ingenioso plan. Una vez alcanzada la altura necesaria, el hongo Cordyceps, capaz de controlar la mente, obliga a la hormiga a contraer sus robustos músculos mandibulares. Impotente, la hormiga muerde una hoja o un tallo que ya no podrá soltar. El hongo necesita que la víctima permanezca inmóvil. Y ahora, firmemente sujeta, la hormiga es devorada poco a poco desde el interior. Pero la muerte da paso a la vida. Una estructura alienígena emerge de la cabeza de la hormiga. Se trata del cuerpo fructífero del hongo Cordyceps. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es el objetivo de tan espectacular despliegue? Pues bien, a pesar de lo poderoso que es el hongo Cordyceps, capaz de controlar la mente, este presenta un defecto. Por lo general, el hongo Cordyceps se halla en los suelos forestales de todo el mundo. Atrapado allí abajo, su reproducción resulta complicada. A fin de garantizar su supervivencia, este ladrón de cuerpos necesita propagarse lo máximo posible. Y ahí es donde la hormiga entra en juego. El hongo toma control del cerebro de la hormiga y le indica por dónde trepar. El Cordyceps puede ser extraordinariamente específico y coherente en lo que respecta a sus instrucciones de ascenso, incluyendo hasta el ángulo de la hoja. Después, al anclarse a un lugar firme, el hongo polizón tendrá una mayor probabilidad de desarrollarse adecuadamente y esparcir sus esporas por doquier. El cadáver marchito de su huésped inmovilizado se convierte en la plataforma de lanzamiento perfecta para sus preciadas esporas. El Cordyceps es capaz de acabar con colonias de hormigas. Pero las hormigas no son las únicas que se ven afectadas por este extraordinario hongo. Es posible que existan hasta 600 especies de Cordyceps, infectando a toda una multitud de bichos espeluznantes. Su afán por reproducirse es implacable. Ha evolucionado de un organismo surgido del suelo forestal a un superpropagador capaz de causar una destrucción masiva. Pero en esta escalofriante historia en la que la naturaleza se combina con la ciencia ficción y las películas de terror, los humanos no corremos ningún riesgo, ¿verdad? En este caso, hay una serie de cuestiones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, nuestra fisiología no es exactamente la misma que la de las hormigas, ni mucho menos. Y a excepción de la araña, el Cordyceps se limita a los insectos. No se conocen casos de infección en animales de sangre caliente, y mucho menos en mamíferos. Es más, de los 5 millones de especies de hongos que se calcula que existen en el planeta, apenas unos centenares son perjudiciales para el ser humano. No obstante, a medida que nuestro planeta experimenta cambios como el calentamiento global, las enfermedades y las infecciones se adaptan para sacar provecho. No cabe duda de que el Cordyceps tiene la capacidad de evolucionar. Así pues, ¿podría nuestro futuro ser testigo de un apocalipsis fúngico? Ya existen ladrones de cuerpos que han dado el salto de los animales a los humanos, y uno de ellos provoca la muerte de miles de personas cada año. Todo empieza con un comportamiento inquietante, como el de este mapache,
que fluctúa entre episodios esporádicos de convulsiones y arrebatos demoníacos y agresivos. Es duro de ver. Y el de este coyote, que sufre de la misma condición. Han sido infectados por un virus. Y es probable que hayas oído hablar de él. Este animal ha contraído la rabia, una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. A diferencia del hongo Cordyceps, la rabia precisa de sangre caliente para proliferar. Por consiguiente, los mamíferos son sus huéspedes preferidos. Y como su único objetivo es multiplicarse, el virus necesita propagarse a otros mamíferos. Esto lo consigue a través de su particular método de control mental. En un primer momento, la víctima puede no mostrar signo alguno de hallarse infectada. Este germen mortal puede tardar desde unos pocos días hasta un año en tomar el control de su huésped. El virus penetra en los músculos y se infiltra en el sistema nervioso. Una vez alcanza el cerebro, la rabia se adhiere a los receptores que gestionan la comunicación entre las células cerebrales. Al influir en estos receptores, el virus es capaz de modificar el comportamiento del animal. Además de mermar su sentido del miedo, los vuelve extremadamente agresivos. Así da comienzo la infame formación de espuma en la boca. ¿Pero por qué? El virus tiene más posibilidades de propagarse a un nuevo huésped a través de la saliva de su víctima. Por ello induce al sistema nervioso a aumentar su producción de saliva e inunda las glándulas salivales. En combinación con el cerebro infectado del animal, el cual le obliga a atacar, todo lo que se necesita es un mordisco o un arañazo. Cualquier rasguño en la piel permite que la saliva infectada se introduzca en un nuevo huésped. Y puede ser contraída por cualquier mamífero. De hecho, la rabia se ha detectado en más de 200 especies. En la fauna salvaje se propaga fácilmente entre animales de manada, incluidos aquellos en peligro de extinción. Como mamíferos, los humanos también corremos peligro. La rabia se considera la principal causa mundial de ataques humanos por parte de lobos. Pero son los animales que habitan en nuestros pueblos y ciudades los más propensos a infectar a los humanos. Y los mapaches son las criaturas con mayor probabilidad de transmitir la enfermedad. En Asia y África, donde se dan el 95% de los casos en humanos, proviene de los perros callejeros. Si no se trata, la rabia es casi siempre fatal. La inflamación del cerebro y la médula espinal causada por el virus es irreversible. Afortunadamente, las vacunas han frenado la propagación de esta enfermedad capaz de alterar la mente. Si veis a algún animal salvaje actuando de forma extraña o echando espuma por la boca, mantened las distancias. Aunque las historias de humanos infectados por la rabia pueden haber servido de inspiración para la leyenda del hombre lobo, los rumores sobre seres mutantes que viven entre nosotros en ocasiones son más realidad que ficción. Los lagos y ríos son lugares fantásticos donde avistar fauna salvaje. Pero incluso en el más idílico de los escenarios puede acechar lo extraño e inesperado. Estados Unidos, a finales de la década de los 90. Se comenzaron a recibir informes de ciudadanos alarmados. Y lo que habían encontrado parecía sacado de una película de terror. Ranas mutantes, dotadas de extremidades adicionales. ¿Cuál podría ser la causa de esta misteriosa malformación? ¿Un caso aislado? ¿Un fenómeno puntual causado por la endogamia? ¿Podrían los contaminantes químicos ser los culpables? O más inquietante aún, ¿podrían estas malformaciones deberse a la fuga de una central nuclear?
Había que encontrar respuestas y rápido. Pero cuando este equipo de científicos comenzó a investigar, la historia se volvió aún más insólita. Al observar las ranas deformadas bajo el microscopio, fueron capaces de reunir una serie de pistas. En la zona exacta donde crecían las extremidades deformadas, descubrieron unas diminutas motas blancas. Era el momento de atar cabos. Y el rastro les condujo de una rana a un caracol. Tras examinar los caracoles que habitaban en el mismo estanque, descubrieron que en su interior residían gran cantidad de parásitos. Su número oscilaba entre unos cientos y varios miles en un mismo caracol. Pese a que el intestino de un caracol pueda parecer un lugar repugnante, para determinadas especies constituye un paraíso. Y esta es una de ellas. Ribeiroia ondatrae, un tipo de platelminto. Este caracol se ha convertido en una fábrica de platelmintos. ¿Pero qué relación tiene esto con nuestras ranas mutantes? Ahí es donde la cuestión se pone interesante. La siguiente etapa de esta extraña y fascinante aventura está a punto de dar comienzo. En las turbias aguas dulces, multitud de larvas de estos platelmintos parásitos emergen del caracol. Y ahora salen de caza. Pero no buscan ranas. Van a la caza de renacuajos. Al localizar una víctima, los parásitos emprenderán la búsqueda de un punto vital. Buscan las yemas de las extremidades. El punto exacto del renacuajo donde con el tiempo crecerán sus ancas traseras. Una vez encontrada la zona idónea, los parásitos secretan un potente ácido que aparentemente permite al parásito avanzar hacia el interior del renacuajo. Y es ahí donde comienza la magia. Como es bien sabido, los renacuajos no son renacuajos para siempre. En las últimas fases de su desarrollo, les empiezan a crecer patas y acaban perdiendo la cola. Pero el parásito provoca un error en el sistema. Al dañar las células que rodean las yemas de las extremidades, altera el proceso que en condiciones normales formaría un solo par de patas, dando lugar a la falta de extremidades, o incluso a la aparición de otras adicionales. A medida que las ranas crecen, también lo hacen sus patas extra. Sin embargo, ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Qué gana el parásito con ello? La respuesta no se halla en las ranas ni en los caracoles, ni siquiera en los renacuajos. La respuesta se encuentra en las aves. Aunque estas deformaciones parezcan extrañas, cumplen una función práctica que en definitiva beneficia al parásito. Por lo general, las ranas son excelentes nadadoras, expertas en esquivar, bucear y escapar de los depredadores. Pero en nuestras ranas mutantes, estas extremidades adicionales son una auténtica carga, incómodas y desconcertantes. Por tanto, a la hora de nadar, estos acróbatas acuáticos se transforman en meros aficionados. Bamboleándose, ahora son presa fácil para las aves, incluidas las garzas. Y es precisamente lo que el parásito necesitaba desde el principio. Aunque, ¿por qué molestarse en pasar por dos especies distintas para ser devorado por una tercera? El intestino de la garza parece ser
el Edén de los parásitos. Un caldo de cultivo donde pueden alcanzar su plena madurez y congregarse con otros para encontrar pareja. A continuación se reproducen dentro del sistema digestivo del ave antes de liberar sus huevos a través de las heces. Estos vuelven a caer al agua, donde son capaces de infectar a más caracoles. Pero las aves también ofrecen algo más al parásito: transporte. La garza, una vez en vuelo, puede recorrer cientos de kilómetros desde el lugar en el que recogió su disparatada carga. Así pues, al excretar en otro estanque lejano, los huevos del parásito eclosionarán e infectarán a una nueva población de caracoles. Y lo más importante, a gran distancia del punto de partida, lo que resulta esencial para propagar su información genética lo máximo posible. Y así vuelve a comenzar el ciclo. De invasor parásito a caracol incubador, al terror de los renacuajos, a rana mutante, a alimento para aves, a la reproducción en su intestino, a excrementos de esta y, por último, de vuelta al caracol. Por descabellado que parezca, se trata de un brillante método de propagación. El parásito es incapaz de desplazarse tan lejos por su cuenta, pero al alterar el sistema puede contribuir a que su descendencia recorra distancias inmensas, aumentando sus posibilidades de supervivencia. La mayoría de los ladrones de cuerpos se guían por su instinto de reproducción de las formas más extrañas. En nuestra siguiente historia, una peculiar pareja lleva su vínculo romántico a un nivel nunca visto. Nuestros océanos albergan algunas de las criaturas más insólitas y fascinantes del planeta. Exploraciones recientes han demostrado que la vida subacuática puede llegar a ser de lo más inusual. A más de 1 kilómetro de profundidad, la luz no penetra en estas aguas. Pero incluso a tales profundidades se pueden encontrar parásitos y ladrones de cuerpos. Allí abajo el instinto de supervivencia alcanza su máxima expresión, incluido un auténtico engendro de la naturaleza. Este pez abisal, un pariente del rape. Esta es una hembra, y de por sí su hipnótico aspecto la hace parecer inusual. Pero al observar más de cerca, los investigadores descubrieron algo aún más extraño. Un misterioso objeto adherido a su vientre. ¿Podría tratarse de un parásito polizón? La verdad es mucho más insólita. Este pequeñín es en realidad un rape macho. Los machos de las especies de rapes abisales son minúsculos e incapaces de alimentarse por sí mismos. Tan solo tienen una misión real en la vida: ser donantes de esperma kamikazes. Para cumplir con su cometido, este macho ha roído el vientre de su compañera y se ha fusionado con su cuerpo. Con el tiempo, la mayoría de sus órganos se deteriorarán. Lo único que lo mantiene vivo son los nutrientes en el torrente sanguíneo de su pareja, que ahora también fluye a través de él. A cambio de su supervivencia, el pequeño y marchito macho fecundará los óvulos que ella produzca. Un acuerdo curioso pero eficaz, a pesar de ser un tanto desigual. Sin embargo, existe otra forma de vida subacuática mucho más controladora, capaz de invadir una especie completamente distinta en su afán por reproducirse. Todos sabemos lo que son los percebes, ¿verdad? Esas pequeñas conchas que se aferran a la base de los barcos. Sin embargo, estos bichillos costrosos esconden mucho más de lo que parece a simple vista.
existen más de 1000 especies diferentes de percebes. Por lo general, estas mundanas criaturas se mantienen al margen. Se asientan en rocas y muelles, alimentándose por filtración y aprovechando al máximo cualquier chuchería que pase flotando. De vez en cuando buscarán un medio de transporte, ya sea el casco de un barco o en ocasiones animales marinos como las ballenas e incluso alguna tortuga marina. Pero por corrientes que parezcan, a la hora de procrear existe una especie concreta de percebe para nada monótona. La Saculina carcini, un percebe parásito carente de concha. Esta es una hembra adulta y ya ha encontrado a su inusual pareja reproductiva. Pero volvamos al principio. Al igual que la mayoría de percebes, su vida comienza como larvas, deambulando por el océano. Sin embargo, las larvas hembras se encuentran al acecho de algo en particular: un huésped involuntario. En este caso, un macho de cangrejo verde europeo. La larva hembra localiza una apertura en el exoesqueleto del cangrejo y se prepara para la siguiente fase especializada de su desarrollo. Una vez escogido el cangrejo huésped, la larva de percebe se ancla firmemente a su caparazón antes de despojarse de ojos y patas. En esencia, se convierte en una aguja hipodérmica viviente, inyectando parte de sí misma en el interior del cangrejo. Esta es la siguiente fase de su plan. Una vez dentro, forma un sofisticado sistema de raíces a lo largo de los tejidos internos del cangrejo, absorbiendo toda su riqueza nutricional. Durante los próximos meses e incluso años, el percebe crecerá y se extenderá dentro del cangrejo. Llegado el momento, un saco carnoso brotará del abdomen del cangrejo. Se trata de la externa. Son los órganos reproductivos de la hembra adulta del percebe. Ha alcanzado la plena madurez y busca el amor. Por ello emite tentadoras feromonas para atraer a los percebes macho que haya a su alrededor, con el único propósito de fertilizar sus huevos. Quizá os preguntéis qué ha sido del cangrejo durante este proceso. Lo creáis o no, sigue muy vivo, pero ha dejado de ser él mismo. Los científicos creen que las hormonas liberadas por el percebe convencen al cangrejo macho infectado de que es una hembra, algo que tiene sus ventajas para el percebe. Además de actuar como una hembra, este macho se comporta como si estuviera embarazado y se implica de lleno en la maternidad. ¿Era esto lo que el percebe buscaba desde el principio? No solo ha encontrado una fuente de alimento y protección durante su crecimiento, sino también una niñera acorazada. Pero la eclosión de las crías parasitarias suele suponer el final del camino para el cangrejo, que fallecerá. Y el percebe invasor, tras cumplir su misión, perecerá con él. Para gran parte de los ladrones de cuerpos de nuestro planeta, la clave de su supervivencia reside en los números. Enjambres, invasiones y plagas parecen querer apoderarse del mundo a escala apocalíptica. Y en ciertos lugares un ejército de muertos vivientes aguarda su momento para emerger del suelo justo bajo nuestros pies. Primavera en el este de Estados Unidos. Cae la noche. Reina la calma, pero una cierta vida comienza a despertar. Es un sonido que no se escuchaba desde hacía mucho tiempo. 17 años, para ser exactos. Se trata de cigarras periódicas,
tras haber madurado lentamente bajo tierra durante casi 2 décadas, emergen ahora por primera vez. Y cuando lo hacen, surgen como una sola. No en cientos, ni siquiera en miles. Más de 1,5 millones de ellas pueden concentrarse en tan solo media hectárea, convirtiendo este fenómeno en la mayor aparición de insectos conocida en la Tierra. Pero traen consigo un impostor secreto. Una vez en la superficie, se dirigen a las ramas del árbol más cercano. Allí, las ninfas experimentan su última muda, emergiendo de sus exoesqueletos como fantasmas en la noche. Pero el tiempo corre. Con el alba llega el coro. Una serenata que tiene lugar una vez cada 17 años. Los depredadores la aprovechan al máximo, atiborrándose. Aún así, las cigarras acuden en millones. ¿Pero por qué surgen todas al mismo tiempo de esta manera? Se trata de una estrategia reproductiva. Se conoce como saciedad del depredador. Con tantas cigarras a su alrededor, los depredadores se ven desbordados de comida. Y aunque millones sean devoradas, muchas más sobrevivirán. Sin embargo, los depredadores no son la única amenaza para las cigarras. De hecho, existe algo mucho más siniestro. Una infección está causando estragos en la camada. Otro hongo controlador de mentes, llamado Masospora cicadina. Para entender lo que está ocurriendo es necesario retroceder en el tiempo, en concreto 17 años atrás, hasta la anterior generación de estas cigarras. Al llegar la última camada al final de su ciclo vital, las hembras cumplieron su última misión y depositaron sus huevos en las ramas de los árboles. Tras 6 semanas, las larvas de cigarra descendieron por los troncos de los árboles y se adentraron en el suelo, donde yacieron nutriéndose de la savia de las raíces de los árboles. Lo que no sabían era que la tierra se encontraba repleta de esporas de hongos en reposo. Transcurridos 17 años, estas ninfas emergen acompañadas de un polizón fúngico igual de paciente. Después de entre 7 y 10 días, a medida que las ninfas se convierten en adultas, el hongo entra en acción. Una pésima noticia para la cigarra. El extraño hongo invade la parte inferior del abdomen y desgarra los órganos reproductores de la cigarra, dejándola estéril. Al final, esta masa de esporas reemplaza por completo la parte posterior de la cigarra, formando una especie de tapón fúngico. Como en el caso de este sujeto infectado al que le falta la mitad inferior. Pero incluso con solo medio cuerpo, los machos todavía son útiles. El Masospora no es un simple organismo devorador de abdómenes. Este paciente hongo esconde un asombroso as bajo la manga. A fin de garantizar la máxima dispersión de esporas, instiga un disparatado festival sexual zombie. El tapón contiene catinona, un tipo de anfetamina. Esta altera el comportamiento de las cigarras. Se apropia de las señales sexuales de los machos, obligándolos a imitar los chasquidos de las alas de las hembras. Estos sonidos femeninos pretenden captar la atención
de los machos no infectados de la zona. Y en su fervor por aparearse, las cigarras infectadas siembran una capa de esporas sobre la tierra. Allí el hongo espera aguardando su momento, hasta que el ciclo vital de la cigarra se repita. Tan solo otros 17 años. No es la estrategia más eficiente en términos de tiempo, pero es admirable lo lejos que algunas criaturas están dispuestas a llegar para salir adelante. Tomemos como ejemplo a los nematomorfos. Carentes de boca o estómago funcionales, estos gusanos parásitos necesitan aumentar 10.000 veces su tamaño original para cumplir con su objetivo vital: producir más nematomorfos. Para ello, invaden el cuerpo de un huésped involuntario. La vida de estas criaturas filiformes da comienzo en forma de huevos depositados en el agua. Tras eclosionar entre los residuos de agua dulce, las minúsculas larvas de gusano necesitan llegar a tierra firme. Primer paso: ser devoradas. Por ahora esta ninfa de libélula será suficiente. Una vez dentro de la ninfa, el gusano permanecerá latente en el interior de una carcasa protectora que le permitirá sobrevivir a la metamorfosis de la libélula. Y cuando un depredador de mayor tamaño devore a la libélula, se llevará consigo al gusano todavía vivo. En el intestino de la mantis dispone del espacio necesario para prosperar. La larva del gusano se abre camino desde los intestinos hasta la cavidad corporal de la mantis, donde podrá expandirse. Durante las próximas semanas y meses, el gusano sustraerá nutrientes vitales de la mantis, absorbiéndolos directamente a través de su piel, creciendo sin cesar. Esto puede ocasionar la esterilidad de la mantis, pues este gusano llega a medir unos 30 centímetros de largo, o en algunos casos, hasta 2 metros. Para una mantis de apenas 7 centímetros de longitud, albergar una bestia tan grande en su vientre le supondrá un gran lastre. En su esplendor, las mantis son criaturas asombrosas, excepcionalmente sigilosas, dotadas de vertiginosos reflejos. Son depredadores extraordinarios. Pero para una mantis infectada, cualquier presa capturada solo sirve para alimentar al insaciable gusano que lleva dentro, frenando el propio crecimiento de la mantis. Como consecuencia, sus alas se encuentran subdesarrolladas y sus patas carecen del tamaño adecuado para su edad. Esto significa que es incapaz de moverse como debería y que tiene escaso control de sus extremidades. Y lo peor es que está a punto de perder el control de su mente también. Tras alcanzar la plena madurez dentro de la mantis, el nematomorfo necesita regresar al agua para reproducirse. Así que este retorcido maestro titiritero utilizará a la mantis, que por lo general se mantendría alejada del agua, para que lo lleve hasta allí. El gusano, ahora grande y fuerte, toma el control. La mantis, desnutrida y malformada, cae bajo su hechizo. Produciendo moléculas que se infiltran en el sistema nervioso de la mantis, el gusano es capaz de alterar su percepción de la luz reflejada. Esto hace que se obsesione y se sienta atraída por superficies brillantes tales como el agua. El gusano necesita que la mantis se acerque todo lo posible a esta, y entonces, en un último acto triunfante, la obliga a zambullirse en la peligrosa corriente, provocando que el gusano salga de su huésped.
ya está listo para reproducirse y reiniciar el ciclo. A las mantis que sobrevivan a la experiencia, les espera un destino aún peor. Si nuestro desafortunado macho atrofiado intenta aparearse con una hembra, su infertilidad se verá revelada, en cuyo caso la hembra le arrancará la cabeza de un mordisco. Que un gusano controle el cerebro de un insecto es una cosa, pero ¿podría lo mismo ocurrir en un ser humano? En un caso extraordinario allá por 2021, sucedió lo impensable. O casi. En Canberra, Australia, una mujer ingresó en el hospital refiriendo tos, dolores de estómago, diarrea y sudores nocturnos. Tras ello empezó a sufrir pérdidas de memoria a corto plazo. Al realizarle un TAC, los cirujanos hallaron un insólito descubrimiento que tomó a todo el mundo por sorpresa. Encontraron un gusano de 8 centímetros de largo en su cerebro. Y además, estaba vivo. ¿Qué era? ¿Y cómo había llegado hasta allí? La presencia de gusanos en humanos no es infrecuente. En ocasiones albergamos varios tipos de gusanos invasores en diversas partes de nuestro cuerpo, como las tenias en los intestinos y las lombrices en el colon. Pero este gusano era distinto. De hecho, jamás se había visto en un ser humano. Se creía que podía tratarse del primer caso en el mundo y no había sido transmitido por ninguno de los sospechosos habituales, como ratas o gatos. Este gusano suele encontrarse en el intestino de una serpiente. En concreto, en el de la pitón diamantina. Allí vive sin ser detectado por esta. No está interesado en su cerebro, ni en el control mental. Entonces, ¿cómo es posible que acabase en un cerebro humano? Nadie lo sabe con certeza. Una de las teorías es que la mujer habría recogido e ingerido hierbas comestibles cerca de un lago. La serpiente infectada podría haber excretado los huevos del parásito en dichas hierbas. Una vez que los huevos eclosionaron en sus intestinos, escaparon hacia el torrente sanguíneo. Pero para acabar en su cerebro, el gusano habría tenido que atravesar la barrera hematoencefálica, una barrera celular que protege al cerebro de las infecciones. Este gusano consiguió atravesar esta barrera e infiltrarse en el sistema nervioso, algo que pocos nematodos parásitos pueden lograr en un animal huésped, y mucho menos en un humano. Gran parte de este caso continúa siendo un misterio científico. Como virus y bacterias, 3/4 partes de las nuevas cepas detectadas en humanos son zoonóticas, por lo que proceden de animales. De momento, estas nuevas enfermedades no pueden controlar mentes. Pero cuanto más nos adentremos en las últimas zonas salvajes de la Tierra, mayor será el riesgo de que un ladrón de cuerpos se infiltre en el mundo de los humanos. En nuestro increíble planeta, la supervivencia lo es todo. Existen infinidad de organismos que han dado con soluciones realmente ingeniosas para triunfar ante la adversidad, invadiendo cuerpos y tomando el control. Su afán de supervivencia los lleva a no detenerse ante nada para garantizar su propia subsistencia. ¿Quién sabe? Quizás seamos los siguientes.